un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mundo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y saludamos a nuestro ilustre querido amigo, el doctor Omar Moratosta. Ya ustedes lo ven aquí. Doctor Moratosta, bienvenido. Muchas gracias, Mingo, por la invitación. Trabajamos con 3 cámaras porque esta es la radio que se ve, la cámara central, derecha e izquierda. El doctor Moratosta, ustedes lo conocen, brillante abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Se podrán imaginar todo lo que tenemos para conversar hoy con él. Parte de esto lo comentaba Erika, y nosotros promovíamos este encuentro con el doctor Moratosta en las redes, porque hay una inquietud que sentimos bulle en la mente de muchas personas, de muchos venezolanos. Esa preocupación, crecen y crecen los expedientes, se multiplican los informes de desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y degradantes, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y no pasa absolutamente nada. El régimen de Maduro sigue en Miraflores, haciendo lo que le da la gana con Venezuela. No sé si usted coincide conmigo y con nosotros en esa apreciación, doctor Moratosta. Bueno, Mingo, sí, efectivamente siguen ocurriendo la comisión de estos crímenes de lesa humanidad ya reconocidos por las autoridades de Naciones Unidas. Por eso están siendo investigados, por eso tenemos en Venezuela la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que ya vamos a hablar de este tema, muy importante. Por eso también en Venezuela se presentó el fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Se firmó un documento de entendimiento entre el régimen y la CPI para garantizar las condiciones necesarias para que el equipo de trabajo de Karim Khan hiciera su labor de investigación para efectivamente establecer si han existido o no la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, porque ante el escandaloso número de denuncias y de casos documentados, inclusive por la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues, de la señora que estaba anterior al fiscal Khan. No, de la propia Bachelet, okay, que están actuando como en conjunto, ¿no? Mañana entrega otro informe. Sí, ya vamos a hablar de ese informe. Entonces, bueno, estamos en la realidad de que se siguen lamentablemente cometiendo tropelías que atentan contra los derechos fundamentales en el país. Y hablando ahora de ese informe, hay puntos en ese informe con los que yo no estoy completamente de acuerdo. Yo entiendo que el lenguaje diplomático tiene que ser una cosa que deje las puertas abiertas para el diálogo fluido entre el régimen y las autoridades de Naciones Unidas, pero hay puntos allí con los que yo no estoy de acuerdo y que ya alertamos en su oportunidad al país y al mundo con respecto a lo que se consideran avances en la reinstitucionalización del país, que no lo son tales, como por ejemplo el nuevo nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, la Asamblea Nacional nueva que está en funciones por parte del régimen, que manda, porque la y que está produciendo una serie de leyes inconsultas que han sido, bueno, chicos, aquí en un día, en una noche, cambiaron la legislación penal y todo el mundo se quedó con la boca abierta y sin consultarlo con la sociedad civil, con el proceso necesario que tiene que haber para la formación de las leyes y que recojan de verdad el espíritu para el cual son creadas para que sean efectivas, y no pueden ser efectivas porque también tienen un problema de legitimidad de origen de acuerdo al órgano que las está promoviendo. Entonces, el problema venezolano es muy complejo. Muy complejo. Pero el informe de Bachelet sí es cierto que sigue señalando que continúa la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que han habido desapariciones forzadas, que han habido torturas, que han habido violaciones a los derechos humanos, que están presentes en todos los ámbitos, digamos, de la vida cotidiana de los venezolanos. Sí. El tema de los avances que ellos perciben, por ejemplo, que se eliminó finalmente el FAES. El FAES no se eliminó, el FAES cambió de nombre.
por ejemplo. Eso no se puede considerar una victoria en la reinstitucionalización o en el avance de estas cosas. Es muy bueno que haga esa precisión, doctor. Aquí otras cosas, como por ejemplo puntuales, que se han llegado a las condenas de los presuntos responsables por crímenes como el de Acosta Arévalo y el del concejal Albán. Bueno, ciertamente eso ha sido así, pero eso no obsta para que ese sea el único, digamos, la única responsabilidad que tendrían que ser investigadas aquí. Por eso el lenguaje diplomático con el cual está redactado este tipo de informes, uno tiene que aprender a leerlo entre líneas, Mingo, y no digamos de fallecer en la percepción que uno tiene de que estas cosas sí están ayudando y van a ayudar al país. O sea, no podemos desfallecer en eso y tampoco quedarnos en ese punto. Fíjate que siempre nos dicen que es una carrera de larga distancia. Es larga distancia, pero fíjate que han traído menciones en este informe también, al igual que en los anteriores, que han creado escozor en el régimen. Por ejemplo, el que se señale que se sigan cometiendo estos crímenes de desaparición forzada, de tortura, que se siga diciendo que es necesario que se comparta la información, que se permita a las autoridades de Naciones Unidas tener acceso irrestricto a los sitios donde ellos tienen que acudir para levantar la información necesaria de estos casos, crea mucho temor y mucha complicación para la gente del régimen. Además, una cosa muy importante, la oficina del Alto Comisionado ha dado cobertura, digamos, la posibilidad de asesoría técnica a la Corte Penal Internacional en la persona de Karim Khan para utilizar la oficina que ya ellos tienen aquí y su personal para ayudar a la misión que tiene la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional de la investigación necesaria de los crímenes de lesa humanidad in situ aquí en Venezuela. Es decir, se están complementando estas actuaciones y sería estupendo que las viéramos materializadas, porque en tanto y en cuanto esto ocurra, pues avanzarán todos esos procesos. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque de una forma u otra hay una suerte de contención en virtud de esa exposición que estos hechos tienen para la comunidad, claro, para la comunidad internacional, y eso hace que entonces se frene un poco de alguna forma las cosas, que no se van a resolver, que esto no resuelve el problema interno de Venezuela. No, por supuesto que no, sabemos que no. ¿Por qué? Porque para que esto ocurra tiene que haber un proceso de institucionalización generalizada del país, una renovación de los poderes, pero por las vías democráticas y por los canales regulares, no de la forma en que ha venido ocurriendo, en que se siembra pues más incertidumbre, porque no existe tal reinstitucionalización como se quiere vender a la comunidad internacional. Por el contrario, todo el mundo tiene una sensación de desconfianza todavía mayor de la que ha venido ocurriendo en estos años, porque lamentablemente vemos que es más de lo mismo. Entonces, el informe, sí es verdad, tiene unas contradicciones. Dice, bueno, que ven como unos avances en la reinstitucionalización, esos cambios del TCJ y digamos en ciertas leyes. Pero en la práctica ya nosotros analizamos esas leyes. Esas leyes son reformas en perjuicio. Es decir, lo que antes pudiéramos haber catalogado de que eran avances en las cuestiones de derechos humanos, estas leyes pues traen un retroceso importante. Y si las estudiamos nosotros, los expertos que lo hemos hecho con lupa, que lo hemos comentado en ciertos foros, pues nos damos cuenta que lo que hay es un acomodo, digamos, del aparataje legal para persecución. El señor Diosdado Cabello, ayer, hablando de este informe de la señora Bachelet, arremetía, lo comentábamos en minutos anteriores, es ridículo decir que en Venezuela hay violaciones de derechos humanos. Estoy citando con comillas, pues, ¿no? Erika lo quiere saludar, doctor. No sé si se puede poner los audífonos, sí, porque también tiene inquietudes para los planteamientos que estamos haciendo y que ella también estaba mencionando en el segmento anterior. Erika, te saludamos de nuevo, el doctor Moratosta también.
Buenos días, doctor Mora. ¿Cómo estás, Sí, de Erika? hecho, un poco en la línea de esas declaraciones de Diosdado Cabello, también tenemos algunas otras organizaciones no gubernamentales que denuncian que la tortura persiste en Venezuela. Y también habíamos escuchado que algunos analistas que decían que este nuevo informe de Bachelet carece de algunas informaciones que son importantes. Sin embargo, según parece, este informe revela también cómo el régimen sigue arremetiendo contra los medios de comunicación y siguen los medios de comunicación siendo el blanco de hostigamiento por parte del régimen. También le están preguntando sobre este informe que publicó recientemente Movistar Telefónica sobre estas solicitudes que hace el régimen de Nicolás Maduro a la Telefónica para obtener, pinchar, grabar conversaciones, tener acceso a algunas líneas que les interesa obtener datos, información y espiar a través de esas líneas. El incremento había sido comparativamente en relación con 2021 el doble de las solicitudes hechas por el SEBIN para espiar a los usuarios, algunos usuarios de las líneas Movistar. Sí. Eso también está en el informe, eso también podría estar en ese informe. Sí, bueno, recordemos que el alto comisionado tiene una oficina permanente en Venezuela que va alimentando de información esos informes periódicos que son presentados ante el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Uh-huh. Seguramente en la ampliación de este informe que se haga, en la actualización que se haga posteriormente, seguramente van a estar todos estos puntos. Evidentemente, eso es un horror. Eso demuestra el intento de control social que existe por parte del régimen sobre la población y sobre la disidencia cuando necesitas intervenir a esa gran cantidad de personas. Eso no es nuevo. Eso se habló en una oportunidad a lo largo de esta etapa del régimen, uno con Chávez y ahora en la actual, de un proyecto llamado Roca, que era el que iba a entrelazar toda la información de las personas, no solamente lo que tenía que ver con identidad, sino en todos los sistemas automatizados que existían en el país, un cruce inclusive con la banca para establecer pues qué era lo que tenías, qué no tenías, y se filtró porque se estaba obligando a la banca a entregarles la data de todas las personas. Si nos llevamos a este momento y escuchamos esto de la propia empresa, pues es un escándalo. Claro. Y eso es evidentemente una intromisión absolutamente intolerable e ilegal de la privacidad de la vida privada de las personas, claro. Y eso está penado. Pero también hay algo muy importante, y no olvidemos que este informe, redactado en términos, por supuesto, diplomáticos, que quizás no son los que nosotros quisiéramos escuchar, o que necesitamos en este momento escuchar, porque también hay otra cosa, Mingo y Erika. Ahí nosotros, quizás hay personas que no lo han entendido y se han creado unas falsas expectativas con estos procesos, de que son inmediatos, de que son... No, lamentablemente estas son cosas que se llevan tiempo, porque levantar la información, verificarla, establecer definitivamente los hechos que son mencionados en estos informes, lleva tiempo, lamentablemente, y en muchos de los casos tampoco estas personas han contado con la facilidad para hacer su trabajo en el país. Se sigue, presionando para que esto ocurra y para que la oficina del alto comisionado sea una nueva, o que se sirva de la oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional, se sirva de la oficina del alto comisionado en Caracas para realizar las labores de investigación, se lleven a cabo. Pero del informe también tenemos que rescatar un punto que es importantísimo. Hay contradicciones, según yo lo veo, pero quizás es por el lenguaje diplomático que se utiliza para dejar abierta la posibilidad de conversación entre el régimen y este tipo de autoridades internacionales. Pero allí se menciona, dentro de las recomendaciones, porque está bien,
han querido, como quien dice, tapar el sol con un dedo y huir hacia adelante con estos procesos express para tratar de conseguir condenas y responsabilidades a muy bajo rango en los casos en donde se ha visto comprometida la imagen del régimen a nivel internacional de presuntas torturas, asesinatos y violaciones graves a los derechos humanos que en la forma sistemática en que han sido apreciados por Naciones Unidas consideran que hay la presencia de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad aquí. Entonces, cuando en este informe solicitan el que sean investigadas las cadenas de mando, es que te están diciendo que ok, vemos con beneplácito que ustedes avancen en esto, pero es que hasta que no se establezca la responsabilidad total de las personas que pudieran estar involucradas o no, por acción o por omisión en estos hechos, entonces no existe justicia. Porque justicia no es agarrar a 4 personas y señalarlas y ya, y encapsular la responsabilidad para que esto no le llegue a más nadie, sino es llegar al fondo del asunto para que esto no se repita nunca más en el país, porque una de las labores de los que defendemos derechos humanos y lo que establece Naciones Unidas es que tiene que evitarse esto, tiene que evitarse que se cometa en el futuro, tiene que haber una posibilidad de que esto no se repita en el tiempo y tiene que haber la reparación del daño a las víctimas. Ahora, doctor, tenemos que hacer un breve paréntesis comercial. Ese sendero que es un poco lento en el historial de cómo operan estas cosas de derechos humanos, pueden cambiar por circunstancias comerciales, es decir, el petróleo pudiera hacer mella en el tránsito de esta actividad, porque Estados Unidos pudiera decir, a mí que me importa que Maduro sea un criminal si yo necesito el petróleo venezolano, entonces yo mando una comisión de manos derechas de Biden, que están aquí ahorita en Caracas, pues para negociar petróleo, porque me interesa, pero ya eso vamos a que pase un segundo plano, ¿vale? A que pase, vamos a esperar un tiempo, pero primero, por la prioridad que hay, Europa, Ucrania, Rusia, etcétera, mira, vale, primero el petróleo, y como usted mismo sabe, y eso se ha dicho tanto, los países no tienen amigos, los países no se manejan con amistades, pues, ¿no? Tienen intereses. Entonces, un análisis de Omar Mora Tosta, pero tiene que ser en la próxima parte porque vamos a un intervalo y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Mire, en la estación de servicio Terrazas del Club Hípico está la tienda de conveniencia, y en la tienda de conveniencia hay un producto que yo quiero que ustedes pregunten por él. Se llama USA SIM Card. USA SIM Card. Esta es una línea directa con Estados Unidos. Esto es un producto muy novedoso que le va a permitir recibir llamadas, también textos de todos los bancos americanos. Va a manejar sus negocios, estar conectado en sus viajes, esto es importantísimo, realizar suscripciones, adquirir productos, servicios y muchísimo más. Pregunte por este servicio, por este producto que está en la tienda de conveniencia de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que viene siendo tu propio número americano. Es la solución al alcance de tus manos. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Ayer les mencionaba la torta de mazapán, y hay que ver la cantidad de personas que nos hicieron caso y han encargado el día de ayer tortas de mazapán para distintos motivos, 15 años, matrimonio, primeras comuniones, y usted lo sabe, pues la torta de mazapán de la Pastelería del Corso es un clásico, y usted decide porque es por kilo, cómo la quiere. Si la quiere de 2 pisos, de 3 pisos, usted puede llevar los arreglos para que el maestro Carlos, el maestro Checoto o la reina la terminen de decorar allá, y esa torta va a ser una belleza y va a ser un motivo de atracción para la gente
que va a su reunión. 945-8497. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hay una oferta de temporada que tiene que ver con guantes. Hay que ver que la protección a las manos en nuestros lugares de trabajo es importantísima. En Produzca, estoy hablando de Produzca con S de seguridad, están todos los guantes. Estábamos hablando de los de carnaza el otro día, estábamos hablando de los de nitrilo, están los guantes de cuero, los guantes multiusos y tejidos, porque si usted está trabajando en su lugar de trabaja con soldaduras, con sustancias químicas, con altas temperaturas, bueno, quiero que se ponga en contacto con mis amigos de Produzca. Ustedes obtienen el catálogo de Produzca en www.produzca.com, en su Instagram @produzca.ve. Produzca es seguridad en tus manos, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Bueno, nos quedan 12-14 minutos del programa con el doctor Omar Moratosta. Dejamos una inquietud con puntos suspensivos. Erika también tiene otras cuantas que sumar para el doctor Moratosta. Erika, te escuchamos. Sí, Mingo, por ejemplo, veo que coinciden muchos de nuestros amigos del chat preguntando si realmente estos informes tienen, o en algún momento vamos a verles los resultados que los venezolanos esperamos. Incluso preguntan cuánto tiempo suele tardar la Corte Penal Internacional para que nosotros los que estemos esperando resultados favorables veamos luz al final del túnel. Hugo Duarte hace una reflexión. El problema de Venezuela es muy complejo y con el pasar del tiempo será más complejo aún. En la medida de que los del régimen agarren más vuelo y sientan más confianzas, las tropelías serán peores. Y Criollísima comenta, el régimen no le teme a la Corte Penal Internacional ni a la Bachelet. Eso es una realidad que tenemos que tener pendientes, conscientes. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el petróleo? Vamos a comenzar por allí. Fíjate, no es un secreto, como tú lo dijiste, que los países no tienen amigos sino intereses. Y en una situación actual derivada de la crisis por la guerra en Ucrania, energética, ¿no?, que existe, económica, y que también es una secuela adicional a lo que ya traía el mundo con el tema de la pandemia, es muy complejo lo que está ocurriendo en el globo terráqueo. Europa se dio cuenta de que necesitaba una alternativa energética porque el conflicto de Ucrania demostró que dependían única y exclusiva, casi en exclusiva, de Rusia. Y eso no se podía permitir, entonces están buscando alternativas. Los Estados Unidos, por supuesto, ante un conflicto de esta naturaleza, también pues ha tenido que ver cuáles son las posibilidades estratégicas de obtener en otros mercados. Y Venezuela siempre fue, lamentablemente en este momento no, por la situación actual, pero en otras épocas siempre fue Venezuela el aliado confiable pues del mundo de materia energética, porque era un país que no estaba inmiscuido en ninguno de esos, digamos, de esos problemas ideológicos de guerras que existían en otras latitudes. Entonces en este momento están siendo pragmáticos. Necesitamos energía y vamos a acudir a las que podamos conseguir, y por eso la propuesta de que de repente Venezuela comience otra vez a exportar petróleo a Europa y a los Estados Unidos para suplir esa demanda que tienen en este momento. Ahora, evidentemente que las presiones son múltiples, y a nivel internacional eso se sabe, en los foros internacionales como Naciones Unidas no escapa eso. Yo he dicho en otras oportunidades, y ahora para complacer las respuestas de las personas que han preguntado, que debe renovarse también la forma de proceder y actuar de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales protectores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no podemos esperar
que haya un genocidio, que hayan unas guerras devastadoras, para que puedan empezar a actuar y a corregir esas situaciones. Ya Kofi Annan, cuando fue secretario general de las Naciones Unidas, introdujo un principio, una forma de conducirse que aliviaba de manera un poco más expedita esa situación, y fue aquel principio de la responsabilidad de proteger, que tiene la comunidad internacional, de proteger a los pueblos de este tipo de cosas, de guerras, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, o cuando han habido catástrofes, pero que tiene que ser de inmediato. Claro. No puedes esperar a que ocurra lo peor para poder aliviar el sufrimiento de esas poblaciones. Algo más o menos ocurre con estos procesos. Yo sí debo decirles que nosotros tenemos una ventaja con respecto a lo que pasó con investigaciones ante la Corte Penal Internacional en anteriores oportunidades, y es que en Venezuela contamos no solamente con la información necesaria, con todos los documentos, los testimonios, con todas las pruebas, el elenco de pruebas que existe es muy importante, y ya eso está en manos y se sigue documentando día a día toda esa situación para establecer las futuras responsabilidades que van a devenir de esos procesos, ¿no? Entonces, nosotros contamos con la tecnología, cosa que no pudieron contar en África ni en los Balcanes en su oportunidad cuando se investigaron este tipo de hechos. Nosotros sí lo tenemos y lo tenemos a disposición, y eso ha ayudado muchísimo para preservar el acervo probatorio de estos casos, para establecer esas responsabilidades. Y definitivamente yo estoy convencido de que eso va a traer, por supuesto, el coto a esta situación en Venezuela, porque quieran o no, el régimen está sometido a la autoridad de Naciones Unidas, y tendrá que responder, digamos, de las actuaciones que en las que estén inmersos personajes que hayan intervenido en la comisión de estos hechos o en futuros hechos que se cometan, porque esto va a seguir avanzando y ellos van a seguir investigando. Entonces tenemos que tener, no desfallecer, como digo yo, en la esperanza de que estos hechos sean investigados y se establezcan las responsabilidades definitivas a las que hubiera lugar, no solamente a un nivel raso, sino si existen hacia arriba o hacia abajo también, pues que también sean analizadas y establecidas esas responsabilidades, para que el precedente de esos hechos, cuando se juzgue y se responsabilice a estos personajes, pues creen la sensación de que esto no se repita nunca más en el país, y que las víctimas reciban no solamente justicia, sino la reparación del daño que les fue causado en la medida de lo posible. Sí, en el caso de esta delegación nueva de la administración Biden que está acá en Venezuela, siendo Moratosta experto en derecho penal militar, ¿cómo ve la circunstancia que se negocie en los términos de este señor Matthew, que intentó suicidarse, que está en el hospital militar, y que hay unos detenidos de Citgo que pudieran estar siendo torturados, que han sido torturados? ¿Qué hay allí? Mingo, es perfectamente válido que cada nación intervenga para preservar la vida de sus connacionales que estén sometidos a una situación como la que están sometidos los ciudadanos norteamericanos que están en Venezuela en este momento, privados injustamente de su libertad. O por lo menos eso es lo que se conoce, en la forma en que han sido abiertamente violados sus derechos humanos. Y esto llama la atención, pues, por supuesto, seguramente del gobierno americano, y por eso habrán mandado una comisión encabezada no solamente por el ex embajador en Venezuela, sino por un experto en materia de negociación de rehenes. Sí. Y ese término es muy importante, negociación de rehenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos consideran a sus connacionales aquí unos rehenes del régimen para el asunto de las negociaciones, que en la práctica viene siendo lo mismo que sentimos los venezolanos con respecto a los más de 300 presos políticos entre civiles y militares institucionales que existen en este país. Erika, te escuchamos. Sí, Mingo, sobre eso era parte de lo que también querían conocer los próximos pasos, sobre todo insisten en los próximos pasos. Yo creo que en la situación que estamos viviendo, los resultados, queremos conocer los resultados, y también le preguntan sobre los casos de corrupción que están ventilándose en este momento, y sobre los presos políticos. Sí. Los presos políticos que siguen hoy en día, incluso muchos de ellos con boletas de excarcelación
pero siguen en las celdas sin que puedan obtener su libertad. Okay, Hugo Duarte dice: Moratosta me parece un tipo recto y correcto, debe ser tomado muy en cuenta para una futura reconstrucción del sistema de justicia en Venezuela. Felicito al programa por este excelente invitado de lujo. Bueno, gracias. Bueno, no, pero es que la gente está angustiada por esta situación de justicia que se vive en Venezuela, y lo que usted ha dicho es que aquí no hay instituciones. No las hay en este momento, y eso tiene que ser, mira, para que haya justicia tienen que haber instituciones, poderes legítimos y separación de poderes, claro, que cada uno atienda para lo cual está constituido dentro de la Constitución, ¿verdad? El llamado constitucional a que cada uno de los poderes haga su trabajo, pero no en un concierto para delinquir o para tapar cosas, sino para hacer valer los derechos y el bien común de todos los venezolanos, no eso. Quisiera apuntar algo muy importante, los que hablan de los hechos de corrupción que están siendo investigados. Sí. Mira, dentro de la percepción que existe hoy en día de la corrupción como un crimen, como es un crimen, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que es pluriofensivo porque atenta contra demasiados bienes tutelados en un estado, porque cuando hay corrupción, pues a la gente se les deja sin salud, sin alimentos, sin seguridad, sin infraestructura, sin educación, sin futuro, Mingo. Y eso no puede ser. Entonces es percibido inclusive en los ámbitos de Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad por esta razón, y por eso es perseguido en todas las latitudes, al igual que los crímenes de lesa humanidad que son perseguidos en otros países, no solamente en la Corte Penal Internacional. Y ahí quiero hacerles un señalamiento a las personas que también de repente sienten que eso es muy lejos. Ya en alguna oportunidad se dejó la puerta abierta para que sea implementado algo que se llama la jurisdicción universal. La jurisdicción universal es la posibilidad que tienen los estamentos jurídicos de otros países de aperturar investigaciones con respecto a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes como el narcotráfico, el crimen organizado, que involucra demasiadas actividades de las cuales ya ustedes estaban hablando en el editorial del programa. Sí. Y eso es interesantísimo, porque entonces estamos viendo que sí hay y sí pueden haber opciones para lograr justicia en estos casos. Nosotros tenemos que saber también, esos dineros robados son recuperables. Son recuperables en tanto y en cuanto pues se hagan las actividades correctamente que hay que hacer en estos casos. Por supuesto, hay legislaciones que también se aprovechan de estos dineros y bueno, los decomisan y forman parte de digamos de sus arcas después de ciertos procesos. Claro. Nosotros tenemos que, bueno, estar vigilantes de esa situación, como entiendo que hay una conciencia para esto, ¿no? Pero quisiera también explicarle a las personas que nosotros estamos en la transición que va a haber de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Sí. La doctora Bachelet va a salir de ese cargo. Sí. Ya no se postuló para un nuevo periodo, y bueno, esperemos que la designación del nuevo Alto Comisionado de Naciones Unidas pues siga conllevando a la investigación y a la defensa de los derechos humanos de las personas que están siendo perseguidas a lo largo y ancho del mundo. No es nada más en Venezuela, pero especialmente en el caso venezolano, pues queremos que sea renovado el mandato por el cual la oficina del Alto Comisionado está funcionando en Venezuela, y que actúe conjuntamente con la oficina del fiscal Karim Khan ante la Corte Penal Internacional en la investigación, en el proceso de investigación y de verificación de estos hechos que ellos han catalogado como la posibilidad de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Eso es importante que se sepa. ¿Estaría dispuesto Moratosta a ofrecer su nombre y su trabajo y su tiempo para esto que plantea uno de los oyentes de la reconstrucción, de la reinstitucionalización en el país? Bueno, nosotros los que trabajamos esto siempre queremos es ayudar, no lo hemos hecho por esperar un cargo, no, en lo absoluto, y eso lo saben todos los que me conocen, lo hemos hecho por principios, porque nosotros vivimos una Venezuela que nuestros hijos no han conocido, y nosotros queremos que ellos tengan otra vez
un país no ese, sino mejor que ese, en donde exista realmente pues la justicia, en donde haya separación de poderes, en donde realmente se cumplan los postulados de la Constitución como debe ser, y no esto que está ocurriendo. Se nos agotó el tiempo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá una vez más. Mujer, qué buen programa, ¿verdad? Con el doctor Moratosta, como siempre. Estupendo domingo y muy apropiado para la fecha. Exactamente, muy oportuno. Bueno, amigos, todo lo conversado y acá, como siempre, las interpretaciones de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.